El territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure, más conocido como Tibnis, fue creado como Parque Nacional mediante Decreto Supremo 7401 de 1965 y declarado territorio indígena a través del Decreto Supremo 22610 en 1990, como producto de las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas de la región. En 1997 se consolidó legalmente como espacio de propiedad colectiva, territorio comunitario de origen TCO. Su superficie era de 1.236.296 hectáreas, pero como resultado del proceso de saneamiento quedó con una extensión de 1.091.656 hectáreas, título que fue entregado en el mes de junio en el año 2009. El territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure Tibnis está localizado en los municipios de Villa Tunari de Cochabamba y San Ignacio de Mojos, Loreto y San Borja del departamento del Beni. Aquí residen comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Mojeño, Trinitario, Chimán y Yuracaré. Bolivia se encuentra viviendo un proceso histórico de transformación basado en la nueva constitución política del Estado plurinacional. El actual plan de gobierno desde la nacionalización, que ha generado nuevos ingresos para el país, busca el desarrollo basado en la industrialización, la integración nacional y departamental, siendo uno de los temas fundamentales el de la vertebración caminera de todo el país. Frente a este modelo de desarrollo nacional impulsado y en ejecución en el país y particularmente en la región del Tibnis, existen voces disidentes que observan que esta propuesta estatal puede entrar en colisión con el modo de vida actual de los pueblos indígenas y el tipo de desarrollo que esperan. Según la dirigencia de la Subcentral Tibnis, una de las 3 organizaciones indígenas del territorio, esta intervención del modelo de desarrollo estatal a través de la carretera podría exigir que las familias indígenas modifiquen sus patrones económicos y se adscriban con mayor fuerza al mercado, debilitando sus estrategias de seguridad alimentaria. También mencionan que en los últimos años se ha fortalecido e impulsado procesos de nuevos asentamientos humanos, particularmente en el oriente boliviano, lo que está generando fricciones entre estos nuevos asentamientos y los pobladores originarios. Sin embargo, desde la perspectiva del órgano ejecutivo, existen otras variables a considerar, como la ancestral exclusión de los pueblos indígenas de posibilidades básicas en salud, educación y calidad de vida, que no son posibles en las condiciones actuales de aislamiento. Dicha situación no habría servido para fortalecer a los pueblos indígenas del Tibnis, sino que más bien habría propiciado para que algunos dirigentes generen negocios propios, así como ganancias en base a la venta de madera, el turismo internacional e incluso el narcotráfico. Un otro argumento del Ejecutivo se refiere al papel estratégico que tendría este camino en la relación política construida por demasiados años entre Santa Cruz y los departamentos de Beni y Pando, en base a la dependencia económica, que con la carretera propiciaría una nueva relación con el occidente. Finalmente, después de marchas, diálogos frustrados y conflictos entre el gobierno y la dirigencia de la Subcentral Tibnis, el 10 de febrero se aprobó la Ley 222, que propone una salida al conflicto a través de un proceso de consulta a las 69 comunidades indígenas del Tibnis sobre 2 temas fundamentales. Definir si el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure Tibnis debe ser zona intangible o no para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas, Mojeño, Trinitario, Chimán y Yuracaré, así como la construcción de la carretera Villa Tunari San Ignacio de Mojos. Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure Tibnis, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales dentro de la línea demarcatoria del Tibnis. El proceso de consulta tiene como principales responsables al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y a las comunidades del Tibnis como sujetos de la consulta. Sin embargo,
el legislativo contempló la necesidad de que otro órgano del Estado, llamado por ley, sea parte del proceso de decisión. De esta manera, el órgano electoral plurinacional, a través del CIFDE, es convocado a realizar el específico trabajo de observación y acompañamiento del proceso de la consulta. Nosotros del órgano electoral estamos cumpliendo la función de acompañar y observar este proceso de la consulta. Tiempo ha estado realizando el proceso de observación y acompañamiento. Ese es el trabajo que hemos venido a realizar. De esta manera, el artículo 7 de la Ley 222 de la consulta en el TIPNIS señala que el órgano electoral plurinacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, CIFDE, será el encargado de la observación y acompañamiento de la consulta previa, libre e informada, debiéndosele informar sobre el cronograma y procedimiento establecido para la consulta con una anticipación de 30 días. Concluido el proceso de observación y acompañamiento a la consulta previa, libre e informada, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático elaborará el respectivo informe de acompañamiento señalando los resultados de la consulta. El CIFDE, como organismo técnico del Tribunal Supremo Electoral, tuvo dos responsabilidades fundamentales. La primera responsabilidad es realizar el proceso de observación y acompañamiento de la consulta con los medios que considere técnicamente pertinentes, así como el personal necesario para realizarlo. La segunda tiene que ver con la elaboración de un informe final sobre todo el proceso, informando sobre los resultados. Este proceso de consulta se convierte no solo para Bolivia, sino para América Latina en un proceso único, porque en otros países los organismos electorales no participan en ningún proceso de consulta definido en el convenio 169. En el caso nuestro, desde la Constitución, se define que el órgano electoral, a través del CIFDE, participa en el proceso de observación y acompañamiento a la consulta. Bajo este mandato, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático CIFDE del Tribunal Supremo Electoral realizó la observación y el acompañamiento del proceso de consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS, llevado a cabo por el órgano ejecutivo a través de los Ministerios de Obras Públicas y de Medio Ambiente, quienes, reunidos con los corregidores de la mayoría de los pueblos indígenas a ser consultados, definieron un protocolo que plasma los acuerdos del procedimiento a realizarse por parte de los responsables de la consulta en el TIPNIS. El protocolo, como base de la consulta, fue por tanto el documento de referencia para el proceso de observación realizado por el CIFDE. En él se señalan los temas de la consulta, entre ellos la intangibilidad o no del TIPNIS, la construcción o no de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, las medidas de salvaguarda del territorio y junto a ellas las propuestas de cada comunidad sobre la forma en que desean sostener su propia forma de vida. Luego de la constitución del reglamento CIFDE para la observación, haber hecho conocer el presupuesto necesario y tener concluido el manual de observación con los instrumentos necesarios para cumplir la misión encomendada, se organizaron las brigadas del CIFDE, representando al órgano electoral plurinacional, compuestos por 30 servidores públicos de los 9 tribunales electorales departamentales del país, organizados en 15 equipos, mismo número de la brigada de la consulta del órgano ejecutivo. También, como parte de la observación, el órgano ejecutivo acreditó a veedores internacionales de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de UNASUR en la parte inicial del proceso. Se está haciendo historia hoy. La posibilidad que sean consultadas de manera directa a las comunidades, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a su forma, de acuerdo a su manera de cómo se dialoga en las comunidades. El pueblo boliviano en general ha adquirido con madurez el tema democrático y ha generado procesos de manera pacífica y procesos en los que puede transformar su propia democracia. Las brigadas del CIFDE, además de contar con la experiencia de trabajo institucional y algunos de conocimiento de la zona, fueron capacitadas en varias áreas: en la metodología de observación, el uso de instrumentos de registro como cámaras, filmadoras y grabadoras, el uso de las boletas de observación y hasta en primeros auxilios y salvataje. Además, se logró contar con un seguro para precautelar la seguridad de los servidores públicos que voluntaria y masivamente se adscribieron a ser partícipes de esta experiencia institucional. Se inició el 29 de julio de 2012
y concluyó el 7 de diciembre de esta misma gestión. Fueron 132 días recorriendo las comunidades del Tibnis. En la primera etapa se movilizaron 15 brigadas, 10 ingresaron por el sector del Beni y 5 por el sector de Cochabamba, y posteriormente 4 brigadas continuaron con el proceso hasta su culminación. El CIFDE, a través de sus brigadistas, estuvo presente en cada comunidad consultada por el órgano ejecutivo, en coordinación con las autoridades de la comunidad, donde convocaron a asambleas o reuniones comunales, respetando los usos y costumbres de cada pueblo indígena para llevar adelante la consulta. Para llegar a destino, los brigadistas tuvieron que recorrer el territorio indígena por diferentes medios, navegando en canoas rústicas, cabalgando a través de las sabanas y el espeso bosque, en avioneta, en carretón, en auto, a pie, abriéndose paso con machete por el monte para llegar a las comunidades. Existieron serias dificultades de acceso por la geografía y las condiciones climáticas, así como de amenazas de agresión de algunos dirigentes que se oponían al proceso de la consulta y atemorizaban a algunas comunidades. Señora periodista, discúlpeme, ya estoy un poquito en contra. En primer lugar, ¿por qué el señor presidente no vino a consultar las comunidades como pueblos indígenas? El CIFDE, a través de sus instrumentos de observación, registró todo el proceso, acopió el material necesario del registro de la actividad de la consulta y estableció todas las pruebas documentales que permitan establecer o no el cumplimiento del protocolo acordado entre el órgano ejecutivo y las autoridades comunales. Al mismo tiempo se registró lo que para muchas comunidades era lo más importante: de qué manera el Estado, aquel que por primera vez tomaba contacto con ellas, iba a apoyar la sostenibilidad de sus propias formas de vida, así como garantizar su territorialidad. La Constitución ha definido que este nuevo órgano del poder público, el órgano electoral plurinacional, sea quien impulse y acompañe el proceso de construcción de la democracia intercultural. Son 3 democracias que han sido reconocidas en nuestra historia. Hablamos de la representativa, la comunitaria y la directa. Y este proceso tiene un camino largo a recorrer. El CIFDE, como brazo técnico del órgano electoral, asume el reto de construir puentes que permitan la construcción de la interculturalidad. Por eso mismo, la consulta se convierte en un momento histórico para el país, en el que el Estado está generando una nueva relación basada en la democracia, en la relación que entabla con los pueblos indígenas. En este caso particularmente con los 3 pueblos que existen y habitan en el Tibnis. Una gran mayoría aprobó el levantamiento de la intangibilidad, que hubiera significado la prohibición total de la realización de proyectos en las comunidades, así como apoyaron la carretera sin que afecte el territorio, además garantizando la salvaguarda para evitar asentamientos humanos nuevos. Nosotros como vivientes del lugar también somos, como por decir, somos guardaparques, cuidar el territorio. Yo tengo mis hijos, algún día mis hijos van a ser jóvenes, voy a tener mis nietos. Después ya van a decir ya mi hijo, si no mi nieto está, gracias a Dios, por nuestro padre, si no por nuestro abuelo. Él ha luchado que no haya esa ley de intangibilidad. Por mi parte yo no quiero que haya esa ley de intangibilidad, que se anule de una vez. No tenemos venta acá y necesitamos, ustedes bien, necesitan algo, agua, unos chicles, siempre es acá difícil para conseguir. Luego de las asambleas, los habitantes de las comunidades procedieron a firmar o a colocar su impresión digital en los papelógrafos y las actas, como constancia de los temas tratados y los acuerdos logrados. También hubo comunidades que no quisieron participar de la consulta, y en el marco de su derecho democrático se dejó establecida su negativa o se les pidió a sus dirigentes que lo hicieran. Finalmente, hasta el 7 de diciembre, fecha final de la consulta, de las 69 comunidades indígenas consideradas en el protocolo, 58 participaron de la consulta y 11 decidieron no participar.
Grandes aprendizajes institucionales se obtuvieron de este proceso. Entre ellos está sobre todo el conocimiento y la inclusión en las democracias de los pueblos indígenas que habitan en el territorio del Tibnis y que vivieron la consulta como el inicio de una nueva etapa. También que las democracias reconocidas en la Constitución se pueden relacionar entre sí para crear mejores condiciones de participación y la decisión de la ciudadanía plurinacional. Que la consulta que se establecerá en una ley marco debe tomar en cuenta al órgano electoral plurinacional a través del CIFDE, como dice la Constitución, en dichos procesos para acompañar y supervisar la construcción de la democracia en todos los aspectos sociales. Para el Tribunal Supremo Electoral, esta consulta previa es inédita. Y como otras actividades y atribuciones del órgano electoral, pues son nuevos desafíos. Nos tocó a nosotros abrir el camino, abrir la brecha en este sentido. Había que empezar desde el diseño metodológico, cómo íbamos a ingresar, cómo íbamos a hacer la consulta, cómo íbamos a tener el contacto con los pueblos del Tibnis. Finalmente, para el CIFDE, la oportunidad de mostrar a través de sus servidores públicos que estamos construyendo un nuevo país desde el órgano plurinacional y con una nueva actitud.